Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Hoy, 7 de marzo de 2024, celebramos una conferencia dentro del ciclo de correo marítimo eh, organizado por la Sociedad Filatélica de Madrid. El título de la misma es Vapores españoles en el seno mexicano en la segunda mitad del siglo XIX. En esta conferencia se describe el importante papel que jugaron los vapores españoles en el seno mexicano a mediados del siglo XIX en la conducción de la correspondencia de México, tanto interna como internacional. Se ilustran muchas cubiertas con una gran variedad de orígenes y destinos, rutas, tarifas y franqueos. El ponente, Yamil Curí, es coleccionista desde niño. Ha estado envuelto en muchos aspectos de la filatelia como autor de artículos y libros, conferenciante, expositor, jurado nacional e internacional, editor de un par de revistas y organizador de simposios de historia postal. Es miembro de más de 20 organizaciones filatélicas, incluyendo la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. En la filatelia organizada forma parte de la Junta de Gobierno de la American Philatelic Society, de la Real Academia Hispánica de Filatelia y de la Federación Interamericana de Filatelia. También es presidente de Boston 2026 World Expo. Pues muchísimas gracias, es un privilegio para nosotros tenerte con esta noche, Yamil. Cuando quieras, pues adelante. Muy buenas noches y le agradezco mucho a FESOFI y a RAI a invitarme. Para mí es un honor el poder hacer esta presentación de un tema interesantísimo e importantísimo, pero no ampliamente reconocido. Esto es un tema muy extenso. Voy a tocar apenas un aspecto de este tipo de correspondencia. Ah, y menciono lo siguiente. Hay una casi total ausencia de información impresa en la literatura filatélica y de historia postal sobre el rol de los vapores españoles en la conducción de correspondencia en el Caribe y en el seno mexicano o el Golfo de México, como se le llama hoy en día, que es algo inconcebible. Yo estoy trabajando en un proyecto para llenar ese vacío. De hecho, el único estudio más o menos decente que he podido encontrar está publicado en inglés en los Estados Unidos. Roger G. Stone, el fallecido investigador, en su libro A Caribbean Neptune, un Neptuno del Caribe, menciona esto con cierta profundidad. ¿Y por qué hay tal ausencia de información al respecto? Si comparamos los servicios postales de la región en aquella época, más o menos a principios de la época de los vapores, los principales protagonistas eran los británicos, los franceses y los americanos, y no menos importante los españoles. Pero ¿por qué no ha habido reconocimiento del papel de los vapores españoles? Sencillamente posiblemente porque es fácil de identificar la correspondencia de los vapores de las otras naciones. Usaban sus marcas particulares, que son muy coleccionables, y tenían sus tarifas específicas. Sin embargo, mucha de la correspondencia transportada por vapores españoles, específicamente por vapores correos españoles, el término vapor correo implica que había un cierto arreglo con el servicio postal para transportar la correspondencia. La correspondencia de los vapores españoles a veces no es posible de identificarla porque no tiene marcas, no expresa ninguna tarifa y si no es por la indicación manuscrita en su sobre o por el análisis de las fechas, es a veces pasa difícil, es difícil de percibir. Y aquí hay un mapa de la región de la que vamos a tratar brevemente hoy, el seno mexicano. Este tipo de correspondencia fue transportada por tres tipos de vapores españoles. Vapores individuales que no seguían necesariamente un itinerario fijo, sino que viajaban de acuerdo a la necesidad del tipo de carga que llevaban y tenían algún arreglo para llevar la correspondencia. También fue llevado por compañías de vapores españolas, algunas basadas en Cuba, otras basadas en la península, que seguían un itinerario fijo y anunciaban sus salidas, sus llegadas, el tipo de viaje, etc. Y también en menos volumen hubo correspondencia
transportada por buques de la Armada, vapores militares, como el que ilustro aquí en esta página, esta laminilla, el vapor de guerra Isabel segunda, que estuvo involucrado en este tipo de correspondencia. Eh, no hemos podido encontrar ninguna documentación de algún arreglo específico entre el correo español en Cuba y los vapores españoles que transportaba correspondencia hasta fines de 1865, cuando se le otorga un contrato a la compañía de Antonio López para llevar la correspondencia entre México o el seno mexicano y Cuba, comenzando en enero de 1866. Ya desde 1861 esta compañía tenía un contrato para conducir la correspondencia transatlántica desde Cádiz hasta La Habana, con algunas escalas entre medio. Y parte de ese contrato lo voy a leer aquí porque ilustra algo importante. Por supuesto, se utilizarán buques de vapor. Las salidas de La Habana son para Veracruz y Puerto Rico. Se fijan con debida antelación, tratando de coordinar las mismas con las llegadas de los buques de la línea transatlántica, ¿no? Los buques tienen que ser de bandera nacional y los cascos pueden ser de hierro o de madera, pero bien construidos, requiriendo los de la línea de Veracruz un tonelaje mínimo de 1.000 toneladas. Los vapores tardarían cuando más 6 días en cada viaje desde La Habana a Veracruz, tocando en Sisal y otros tantos a su regreso de Veracruz a La Habana con la misma escala. Y quizás lo más importante, lo subrayo aquí en la última línea. La empresa se obliga a conducir gratuitamente bajo su responsabilidad directa la correspondencia pública y privada entre los puertos, los puntos extremos o intermedios de la línea. Y eso explica la ausencia de tarifas, la ausencia de marcas, la ausencia de, a veces, una identificación clara de este tipo de correspondencia. Hay otros puntos que no incluyo que especificaban que un agente de la empresa o un oficial del barco tenía que ser responsable de cuidar la correspondencia y que no se extraviase o se dañara, ¿no? Aquí les muestro unos anuncios en el periódico Diario de la Marina, contemporáneos, con el comienzo del servicio de vapores entre La Habana y el Golfo de México. Vapores individuales, tanto como una línea de vapores haciendo viajes con regularidad. Y aquí les muestro la localización geográfica de los puertos principales que vamos a tratar. La Habana, por supuesto, en el norte de Cuba; Sisal, que es el puerto principal de Mérida, que no tiene puerto natural. Posteriormente se construyó un puerto más al norte, mucho más grande, llamado Progreso, pero eso fue más entrado el siglo XIX. Pero Sisal se usó desde principios, por lo menos desde principios del siglo XIX, para la correspondencia con La Habana. Está Veracruz, el puerto más importante de México; Tampico, otro puerto importante; y el puerto de Tuxpan, que es un tanto misterioso el por qué se eligió este puerto. No tiene caminos importantes con el interior de México. Se ha mencionado que en el área de Papantla, cerca de Tuxpan, se producía mucha vainilla, que era un producto de exportación importantísimo. Pero mi hermano, que es historiador de México con una tesis doctoral en la vainilla, me dice que casi todo se exportaba por vía de Veracruz. Pensamos que es posible que haya habido un subsidio de fomento para tratar de desarrollar este puerto, que era principalmente un puerto sencillamente de cabotaje y no para el comercio internacional. Pero bueno, se utilizó de todas formas. ¿Por qué Sisal, aparte de la conexión con Mérida, era un puerto principal de la exportación de la soga de sisal? El agave sisaliana, este tipo de enequén, producía la fibra de la cual se hacía esta soga, que fue, antes de la producción de sogas sintéticas, un producto importantísimo de exportación. Aquí está una hacienda enequenera, las ruinas de una hacienda en Sisal. Hubo dos protagonistas importantes envueltos en la correspondencia de esta época, en las líneas de vapores, que estuvieron a cargo de la transportación de este tipo de correspondencia. El primero fue Ramón de Herrera, que desde adolescente se emigró a Cuba, nació en España, emigró a Cuba y estuvo envuelto en compañías navieras.
En 1850 crea su compañía Vapores, Correos y Transportes Militares, sencillamente conocida como Vapores Herrera. Una década más tarde, forma la empresa de vapores españoles concesionaria de las Antillas y Seno Mexicano. No tuvo descendencia, pero tuvo hermanos y hermanas cuyos hijos estuvieron envueltos en el negocio. Por eso el nombre de la compañía eventualmente se cambió a Sobrinos de Herrera. En Cuba forma el Banco Español de La Habana, llegó a ser alcalde de La Habana, senador del Reino y fue galardonado con el título nobiliario Conde de la Mortera. El otro personaje que ustedes tienen que conocer por su fama fue Antonio López, que en el 1856 forma la compañía Antonio López y compañía, operando principalmente en el Mediterráneo. En 1861 logra un contrato con el Correo Español para conducir la correspondencia a las Antillas por medio de vapores. En el 66 adquiere el contrato para ir al Seno Mexicano, forma en España el Banco Hispano Colonial. Posteriormente su compañía, en las últimas décadas del siglo XIX, el nombre se le cambió a Compañía Transatlántica Española, importantísima, y se le concedió el título nobiliario de Marqués de Comillas. Hoy en día es una figura controversial. Algunos de ustedes sabrán que, bueno, existe la Plaza de Antonio López en Barcelona, cuya estatua fue retirada porque se ha demostrado recientemente, en los últimos años, que estuvo envuelto directamente en la trata negrera y por eso se ha cambiado la percepción de sus logros. Brevemente les menciono aquí las tarifas en efecto en esta época. La tarifa marítima de Cuba o de las Antillas Españolas inicialmente era de medio real de plata fuerte por cada media onza. A partir de enero del 55 y unos meses después se estableció el timbre postal para pagar la correspondencia, pero en septiembre del 59 se duplicó la tarifa a un real de plata fuerte y esta es la que aplica a la mayoría de las cartas que les voy a mostrar en esta presentación. El del sentido contrario de España a las Antillas fue de un real de vellón por cada media onza. Este fue de medio real de plata. Recuérdense que un real de plata era 2 veces y media el valor de un real de vellón. Para la correspondencia de llegada a España del extranjero, a partir del 1 de mayo del 55 fue 4 reales de vellón por cada cuarto de onza. Noten la diferencia en la escala de peso, que se hace evidente en algunas de las tarifas de las cartas que les voy a mostrar. Aquí les muestro un par de ejemplares de correspondencia temprana por el vapor español Unión. Este vapor, aquí les muestro un anuncio del periódico contemporáneo, el Diario de la Marina, que menciona brevemente: Administración General de Correos de la Isla de Cuba. Hasta las 6 de la mañana del día 15 del corriente se recibirá en esta oficina la correspondencia pública y de oficio que haya de conducir a Cisal y Veracruz el vapor español Unión, el vapor Correo Español. Y a pesar de que no hemos encontrado las condiciones por las cuales este tipo de vapor llevaba la correspondencia, tuvo que haber alguna compensación o algún subsidio a este vapor o al dueño de esta línea de parte del Correo Español. Y aquí vemos la carta de arriba, fue enviada en mayo del 57 desde Veracruz a La Habana, sin pagar, como les mencioné, no tenía que pagarse de antemano. Tiene la antigua marca de Correo Marítimo Indias. Esta marca llevaba en uso 90 años y fue tasada la tarifa sencilla en Cuba de 3 reales de vellón a pagar por el destinatario. La carta de abajo fue enviada por el mismo buque en el año 60 de La Habana a Veracruz, pagada de antemano, una carta doble con 2 sellos de 1 real de plata fuerte puestos en La Habana por el remitente. Ya a partir de 1857, enero 1 del 57, toda la correspondencia en las Antillas Españolas tenía que ser pagada de antemano. Y al llegar a Veracruz fue tasada 2 reales de plata fuerte, la tarifa local a pagar por el destinatario en el puerto. Ya que no había contrato directo entre las dos naciones, no se le reconocía el porteo previo de ningún país en el otro. Aquí vemos un par de ejemplares interesantes de correspondencia desde Mérida a La Habana. La de arriba fue pagada de antemano en Mérida. El Correo Mexicano exigía el pago previo de la correspondencia
independientemente de si era manejada por el correo mexicano o no. O sea que toda la correspondencia marítima salida de México tenía que tener el porteo local, ya fuese transportada por buques ingleses, franceses, americanos o españoles. A veces se evadía este porteo, pero en la gran mayoría de los casos no. Esta carta fue enviada el 5 de octubre del 61 de Mérida a La Habana, pagada de antemano en Mérida, pero como les mencioné anteriormente, al llegar a Cuba no se reconoció ese pago. Fue llevada por un vapor español y fue tasada, al igual que la carta que le enseñé anteriormente, 3 reales de plata fuerte. Una carta sencilla. Tiene la marca Indias, que se conoce usada a partir de 1810, pero su uso principal fue en la década de 1850 y 1860, con la marca, con la letra I latina. Esta carta es similar, no tenemos la fecha, pero fue una carta quíntuple. La ascensión de tarifas iba de 3 reales por sencilla a 4 doble, 6 triple, 8 cuádruple y 10 por la quíntuple. Esta es una carta de 5 pesos a pagar por el destinatario. Tiene una cosa interesante, fue tasada a 10 reales de plata y el destinatario, Federico Pérez Calzadilla, pagó la tarifa y se marcó en el sobre, que eso pasa infrecuentemente. Aquí dice 10 reales pagados por el señor Calzadilla. Algo muy curioso. Cartas en el sentido contrario, mucha de esta correspondencia se ponía directamente en el barco y no tenía marcas de salida cubana. Estas 2 cartas de La Habana a México, la primera de La Habana a Tabasco, entró en el correo mexicano en Sisal, donde recibió la marca Sisal. Fue dirigida a Tabasco y fue tasada a 3 reales de plata en México. Y esta carta similarmente entró en el correo en Sisal, dirigida a Mérida, pero fue manejada por Santos Villaverde, un agente encaminador que estuvo muy activo a finales de la década de 1850 y en la década de 1860, y quien se especializaba exclusivamente en el transporte de la correspondencia con la península de Yucatán y Cuba y otros lugares más allá de Cuba, ¿no? También es el único agente encaminador del cual se conocen 4 cuños diferentes de agente encaminador. Este es uno de ellos. Aquí vemos un par de cartas transportadas por buques de la empresa de vapores españoles de Correos de las Antillas y Cero Mexicanos, la línea de Herrera. La de arriba, transportada en 1862 por el vapor Cuba. Esta empresa utilizó varios vapores en secuencia, primero el Cuba, después el México, después el Moctezuma. Perdón, después, no el Moctezuma, bueno, se me olvida el nombre en este momento, pero se los mencionaré más adelante. Perdón, después el Barcelona, después el Moctezuma finalmente. Aquí esta carta fue endosada por el Vapor Cuba, franqueada como una carta cuádruple en La Habana, pero al llegar a Veracruz fue tasada como una carta quíntuple. A veces hubo discrepancias ligeras entre cómo se calculaba el porteo en un país o el otro. Y esta carta fue enviada, una carta sencilla, desde La Habana a Veracruz a bordo del vapor español México, de la línea de Herrera. Aunque no tiene marcas de tasa, seguramente se le cobró 1 real al llegar a México. El destinatario era el cónsul americano y un agente comercial importante en Veracruz, el cual sin duda tenía alguna cuenta con el correo y a veces no se expresaba la tasa en el frente del sobre, pero se pagaba de todas maneras al recoger la carta. Y aquí vemos un par de ejemplares de cartas transportadas por buques de la Marina de Guerra, de la Armada Española. Si bien recuerdan, entre diciembre de 1861 y abril de 1862 ocurrió la invasión española de Veracruz como parte de la expedición trinacional entre los ingleses y franceses para obligar a México a que pagara sus deudas internacionales. Cuando Benito Juárez tomó el poder en 1861, declaró la suspensión de la deuda externa por un periodo de 2 años, porque el tesoro estaba arruinado, no había dinero para pagar los préstamos.
y eso provocó la expedición punitiva entre las tres naciones. Como bien saben, los franceses tenían otras intenciones y se quedaron en México por varios años después, terminando desastrosamente, mientras que los ingleses y españoles se retiraron a los varios meses, ¿no? La carta de arriba es excepcional, fue enviada el 6 de marzo del 62, franqueada con una carta de doble peso, franqueada con 4 sellos de medio real de plata. Estos sellos no se vendieron en México, los sellos de un real sí se vendieron en Veracruz. Estos sellos fueron llevados directamente a México por algún comerciante o algún miembro del ejército, y en este caso fueron empleados para pagar el porteo directamente hasta Barcelona. Esta carta fue llevada desde Veracruz a La Habana por el vapor de guerra Blasco de Garay y desde La Habana a Cádiz y después a Barcelona por el vapor Tajo de la línea transatlántica de Antonio López y compañía que les mencioné previamente. La carta de abajo fue enviada de La Habana a Veracruz el 7 de abril de 1862, pero no fue un buque de guerra, fue un transporte militar, el Álava, como lo indica en la parte superior derecha, una carta doble también. Acuérdense que en esta época, a partir del 59, la tarifa era de un real por cada media onza. O sea, esta carta pesaba más de media onza, una carta doble. Al llegar a México fue tasada 2 reales de plata fuerte, la tasa a su destinatario. Aquí les muestro dos cartas interesantes de correspondencia de México a España por vía de La Habana, que fue tratada de forma diferente en diferentes periodos. La primera fue puesta en el correo de Oaxaca en octubre del 1856, y este porteo de un real sencillamente pagaba la tarifa desde Oaxaca hasta Veracruz. En Veracruz se puso a bordo de un buque español, un vapor español, que lo llevó hasta La Habana. En La Habana fue tasada 2 reales de plata, perdón, 2 reales de vellón, la tarifa a pagar en España. Desde noviembre de 1855 hubo una modificación de tarifas para la correspondencia transatlántica de las Antillas, en que se redujo la tarifa de 5 reales de vellón a solamente 2 reales. Y eso fue como fue interpretada en Cuba. Viene en fechador en noviembre de La Habana. Sin embargo, al llegar a España, específicamente en Cádiz, no se consideró que la tarifa correcta a pagar por el destinatario debió haber sido de 2 reales, sino de 4 reales. Como les mencioné anteriormente, a partir de mayo del 55, la tarifa del extranjero era de 4 reales por cada cuarto de onza. O sea que esta carta se le tachó el 2 reales y se tasó 4 reales a pagar por el destinatario en Santander. La carta de abajo también es interesante, fue en el 59 de México hasta Madrid por vía de La Habana. El timbre pagaba el porteo desde la Ciudad de México hasta Veracruz, donde se puso a bordo de un buque español por vía de La Habana. En La Habana esta correspondencia se trataba de forma muy irregular, muy diferente. En este caso de arriba se le puso la tasa de 2 reales, en este caso de abajo se le puso el 0 para indicar que no se debía nada en Cuba. A veces estas cartas tienen la marca Franco, a veces no tienen nada. Franco, yo pensé por muchos años que indicaba que algún agente del destinatario o del remitente, pagaba la tarifa de tránsito, pero hay tantas cartas con estas marcas que hoy en día yo pienso que se le puso Franco sencillamente para indicar que no debía el porte y no necesariamente que el porteo se había pagado en Cuba. Al llegar a México, al llegar a España, de la misma forma que la carta previa, fue tasada 4 reales de vellón a pagar por el destinatario, en este caso en Madrid. Esta correspondencia es relativamente escasa. Y aquí vemos otros ejemplos de correspondencia dirigida a España desde México, tratada posteriormente de forma diferente, ¿no? La primera fue enviada en octubre del 65 desde la Ciudad de México a Madrid. Nuevamente el sello mexicano pagaba el porteo hasta Veracruz y ahí se puso a bordo del vapor Barcelona de la línea de Herrera, como pueden ver aquí endosada en la parte superior derecha. Al llegar a Cuba, se transbordó a bordo del vapor Infanta Isabel de la línea transatlántica de Antonio López, que hacía el recorrido hasta Cádiz. Al llegar a Cádiz, se le aplicó la marca
administración de cambio con la tasa de 8 reales de vellón en el interior. Este tipo de marca circular, de doble círculo, comenzó a utilizarse en 1863 en, qué sé yo, 8 o 10 puertos españoles, ¿no? Vigo, Cádiz, Barcelona, etcétera, que se utilizaba para tasar la correspondencia proveniente del extranjero. Como les mencioné anteriormente, la escala de tasa de tarifas se basaba en las unidades de un cuarto de real, perdón, un cuarto de onza, no media onza, por lo cual esta se consideraba una carta hasta una onza. La carta de abajo tuvo un recorrido similar, enviada en 1864, otra vez desde México, Ciudad de México a Madrid, nuevamente por el vapor Barcelona, aunque no lo indica aquí, se sabe por las fechas de salida que yo he recopilado en el periódico Diario de la Marina y está publicada en un artículo que salió hace un par de años en Academos. Fue enviada a bordo del Barcelona hasta La Habana y de ahí se traspasó al vapor de la línea de Antonio López, Ciudad Condal, que la llevó con rumbo a Cádiz. Sin embargo, cuando las condiciones sanitarias en Cádiz no eran propicias, estos barcos seguían en su recorrido hasta el norte. Y en este caso, la carta entró por vía de Vigo, como pueden ver en la marca circular de abajo, Administración de Cambio Vigo, y fue tasada 16 reales de vellón. Una carta de hasta 2 onzas de peso. Una pieza muy bonita e interesante. Y aquí les muestro un par de cartas enviadas en el sentido contrario, nuevamente por vapores españoles, primero hasta Cuba y después hasta Veracruz. La primera de Santander a Guadalajara en México, no en España, entrando por Veracruz. Esta carta no recibió ninguna marca de tránsito por La Habana. La de abajo fue similarmente desde Bilbao, por vía de Cádiz y La Habana, hasta la Ciudad de México, entrando por Veracruz. La de arriba fue tasada 2 reales de plata, la de abajo 6 reales de plata en México. Y hubo un enorme volumen de correspondencia de México a los Estados Unidos y viceversa. Hubo líneas de vapores americanas que hacían el recorrido directo, pero solamente una vez al mes. O sea que si se te pasaba ese vapor, había que esperar mucho tiempo hasta la próxima oportunidad. Y en esos casos se aprovechaba cualquier otra línea de vapor disponible. Se conoce correspondencia transportada por buques ingleses hasta La Habana y de ahí por vapores americanos hasta los Estados Unidos, por buques franceses y principalmente la que le estoy enseñando aquí por vapores españoles. La carta de arriba fue enviada desde Veracruz a Nueva York en 1864, pagada de antemano. Esta marca Correos Veracruz Franco se empleó consistentemente en casi toda la correspondencia salida de Veracruz desde abril de 1862 hasta principios de 1867. En tránsito por Cuba se le puso la marca Franco, que como les mencioné anteriormente, yo no pienso que indique su pago previo, sino sencillamente indicaba que no debía nada en tránsito por Cuba. Y en La Habana fue puesta a bordo de un vapor americano que la llevó hasta Nueva York, donde fue tasada 10 centavos de dólar. Se le puso la marca circular Steamship o vapor. Estas marcas se usaban para la correspondencia transportada por buques que operaban con contratos del correo americano. La carta de la derecha, similarmente, siguió la misma ruta, pero fue manejada por un agente encomiador en Cuba. Hay muchísimos ejemplares de este tipo de correspondencia que fueron llevadas a bordo del vapor español hasta Cuba, fuera de valija, y evitando el pago del porteo local mexicano, y que fueron manejadas por un agente encaminador en La Habana, quien la puso a bordo de un buque americano y fue enviada sin pagar directamente hasta Nueva York. Aquí hay un par de cartas similares. La de arriba fue enviada en 1865 desde Veracruz a bordo del vapor español Veracruz de la línea de Herrera, pagada
pagando el porteo local en el puerto, franqueada Veracruz, con un sello de la Águila Imperial de Maximiliano. Y en Cuba no recibió ninguna marca de tránsito, sencillamente se puso directamente a bordo de un vapor americano y al llegar a Nueva York fue tasada 10 centavos de dólar. La carta de abajo fue enviada en el 64, en este caso desde Campeche a Nueva York, manejada por el Correo Mexicano y por el agente encaminador Santos Villaverde en La Habana, quien la puso a bordo de un vapor americano, como las otras que le he enseñado previamente, y fue enviada sin pagar hasta Nueva York. Y aquí les muestro un par de cartas enviadas en el sentido contrario. Una cosa es recibir la correspondencia sin pagar en Cuba, proveniente de México. No había manera de cobrar la tarifa. Y otra cosa era las cartas que salían a bordo de buques españoles. En este caso, sí, por lo general, se obligaba el pago del porteo por buques españoles hasta México. Y aquí hay dos ejemplares de correspondencia manejada por agentes encaminadores en Cuba. La de arriba fue enviada en el año 1860 privadamente desde Nueva Orleans hasta La Habana, donde fue manejada por este agente encaminador, aquí lo vemos, C. Suárez y compañía, el 16 de abril de 1860, quien paga el porteo sencillo de £1 con 2 timbres de medio real de plata fuerte y la envía a bordo del vapor español México, de la línea de Herrera, hasta Veracruz. En Veracruz va por tierra hasta Guadalajara, a una compañía de comerciantes alemanes, y fue tasada en México £3 de plata por el concepto del porteo interno en México. La de abajo fue enviada en el 65, también de Nueva Orleans a Guadalajara, a la misma firma, Blume, Kunhardt y compañía. Y esta fue manejada por el agente encaminador Bussing y compañía, una firma alemana que operó con bastante frecuencia. En este caso, a bordo del vapor Barcelona, por vía de Veracruz. Ambos vapores eran de la línea de Ramón Herrera entre La Habana y los puertos del seno mexicano. Aquí hay un par de cartas similares. La primera con un franqueo altísimo, bueno, relativamente alto, de 2 sellos de £2, una carta cuádruple por el vapor Barcelona desde La Habana a Veracruz. Y en el 1866 hubo cambio de moneda del real de plata, se cambió a los céntimos de escudo, y esta carta, la carta sencilla era 20 céntimos de escudo en vez de £1 de plata, y esta carta fue enviada de La Habana a Veracruz por el vapor Ciudad Condal de la línea de Antonio López. Este vapor fue principalmente empleado en el transporte transatlántico, pero a principios del contrato con el Correo Cubano para viajar a Veracruz, se empleó en el seno mexicano también. Una carta quíntuple para los cubanos y también para los mexicanos en Veracruz. Aquí indica vapor Ciudad Condal y aquí vemos la salida de ese vapor en el periódico, la línea de vapores de Antonio López, vapor Ciudad Condal. Saldrá en febrero hasta Veracruz y aquí vemos la escala parando en Tuxpan, Tampico, Cizal, etc. Como les ilustré previamente en el mapa que les enseñé anteriormente. Un par de ejemplares adicionales de correo a México por vía de La Habana. El de arriba fue enviada privadamente desde Barcelona hasta La Habana, manejada por, ¿quién más? Santos Villaverde, como ven su cuño aquí en el centro del sobre, quien le puso el sello de 20 céntimos de escudo y la mandó a bordo de un vapor de la línea de Antonio López hasta Cizal y de ahí por tierra hasta Tabasco, donde fue tasada £2 de plata. La de abajo fue de Nueva Orleans hasta México, manejada por un agente encaminador, llevada privadamente hasta La Habana. El agente encaminador le puso 2 timbres de 10 centavos, pagando la tarifa sencilla hasta Veracruz y de ahí por tierra hasta México, la Ciudad de México, donde fue tasada £3 de plata fuerte. Algo muy interesante es la correspondencia interna mexicana manejada por o transportada por buques españoles. Como les mencioné anteriormente, el correo mexicano exigía el porte del porteo, el pago del porteo, independientemente del medio de transporte marítimo. Y estas dos cartas son bastante escasas. La de arriba enviada en 1865 desde Tampico, Veracruz, a bordo del vapor español México, pagando la tarifa
de un real del porte sencillo entre puertos mexicanos. La de abajo fue enviada en 1857 desde Mérida a Veracruz por el vapor Unión. Esta era una carta cuádruple. Aquí vemos el endoso, vapor español Unión. Este tipo de correspondencia es escasa y bastante interesante. No solo los vapores mexicanos manejaron correspondencia entre puertos mexicanos, correspondencia interna mexicana, sino que también de vez en cuando manejaban correspondencia de puertos mexicanos al interior del país o viceversa. La carta de arriba fue enviada desde Cizal hasta la Ciudad de México, pagada de antemano en Cizal, con un timbre mexicano. No había otra forma de transporte eficaz, por lo que tuvo que haber sido transportada por un buque español hasta Veracruz y de ahí por tierra hasta México. La de abajo fue enviada desde Tabasco a Tampico. De Tabasco fue llevada por tierra hasta Cizal y de ahí por un vapor español vía Veracruz hasta el puerto de Tampico. Como les mencioné anteriormente, el primero en operar en el seno mexicano fue Ramón de Herrera hasta enero de 1866. Desde entonces se concentró en el transporte de correspondencia dentro del Caribe, inclusive yendo al Caribe danés, al Caribe francés, al Caribe inglés, parando en Guadalupe, San Tomás, Jamaica y también a Centroamérica, en aquel entonces el puerto de Colón. Y eso es un tema interesantísimo que esperamos poder cubrir en un futuro. Y aquí vemos un par de anuncios de la compañía de Ramón Herrera, el Moctezuma, el último vapor que se empleó en este recorrido, hasta enero del 65, perdón, del 66, la cual fue suplantada por el contrato que obtuvo la línea de Antonio López, y su primer vapor fue el París. Aquí les muestro dos cartas. La última que se conoce, transportada dentro del seno mexicano por un vapor de la línea de Herrera. El remitente no sabía que el vapor Barcelona había cesado de operar en esta ruta y que había sido suplantado por el Moctezuma. Y aquí vemos esta carta enviada desde Veracruz a Guanajuato, pagada de antemano por el vapor Moctezuma de la línea de Herrera. Perdón, aquí puse Veracruz, pero no es de Veracruz. Fue enviada desde Tampico hasta Veracruz, manejada por un agente encaminador en Veracruz, quien pagó el porteo interno mexicano con este timbre hasta Guanajuato. La carta de abajo fue enviada en el primer viaje del vapor París de la línea de Antonio López, como ven aquí en el endoso, el vapor París, en enero de 1866. Una carta de peso múltiple enviada desde Cizal hasta Veracruz y de ahí por tierra hasta la Ciudad de México. Unas cartas muy interesantes y bastante escasas. Y aquí les muestro un par de ejemplares, yo diría excepcionales, de correspondencia transportada durante este periodo. Estas cartas fueron transportadas durante la ocupación militar de Veracruz por las tropas europeas. La de arriba fue enviada desde Campeche a Barcelona el 5 de enero por uno de los vapores de la línea de Ramón Herrera hasta La Habana, donde fue manejada privadamente por Santos Villaverde, el famoso encaminador de la península de Yucatán y La Habana, quien pagó el porteo sencillo de un real y envió esta carta a bordo de un buque de un vapor de la agencia de la línea de Antonio López hasta Barcelona por vía de Cádiz. Un uso excepcional. Y esta carta quizás sea más rara aún. Fue transportada privadamente a bordo de un vapor español en junio de 1862 entre Mérida y Veracruz. Pero Veracruz estaba invadida por tropas francesas y evidentemente eso causó la interrupción de la correspondencia, por lo cual esta carta fue llevada por un buque español privadamente hasta La Habana, manejada por Santos Villaverde, quien pagó el porteo británico de un chelín y la mandó por un vapor inglés desde La Habana hasta Veracruz. Aquí vemos el cuño circular con la corona Paid at Havana, pagado en La Habana. El 6 de un real pagaba la tarifa entre puertos mexicanos
está sobrecargado con la contraseña Mérida, lo que sugiere que el remitente intentó enviarla directamente por buques costeros, pero algo le hizo cambiar los planes. Hubo alguna interrupción de la correspondencia directa, por lo cual siguió esta ruta que la muestro en el mapa aquí, que demuestra que a veces la distancia más corta entre dos puntos no es necesariamente una línea recta, ¿no? Y esta carta es un ejemplar excepcional. Ya casi terminamos. Y para mí, algo de las cosas más interesantes es la correspondencia a Europa, transportada desde México o hasta México por buques españoles. Aquí les muestro un ejemplar típico, relativamente común, de cómo se manejaba la mayoría de esta correspondencia, en este caso a Francia por vía de Inglaterra, por la línea de vapores británicas que hacía un viaje mensual entre La Habana, Veracruz y Tampico, y un viaje de vuelta. Esta carta fue pagada de antemano, el porteo mexicano local, una carta doble. Esto indica $2, está hacia arriba. Y fue puesta en la agencia postal consular británica en Tampico, que la aceptó como una carta sin pagar. La correspondencia al extranjero podía ir enviada sin pagar si iba dirigida, la correspondencia al extranjero manejada por vapores ingleses. Podía ser enviada sin pagar si iba dirigida a Inglaterra o a posesiones británicas o a otros países con los cuales Inglaterra tenía un tratado postal. Lo más común fue Francia, pero también incluía Suiza, Italia, Alemania, etc. Y esta es una carta relativamente común, tiene la marca del remitente, el cuño de pagado de antemano en Tampico, y fue enviada sin pagar por el vapor británico, un vapor británico por vía de Veracruz, La Habana, San Tomás, etc. Al llegar a Inglaterra, esta carta fue enviada en una valija sellada que no se abrió hasta llegar a Inglaterra. Al llegar a Inglaterra vemos la marca de Londres, se le puso la marca de contabilidad del segundo convenio postal franco-británico, que esto es una marca de Gran Bretaña, un franco 60 centavos, 60 centimes por onza. O sea que es una marca de contabilidad de volumen, no indica lo que se le cobraba a cada carta en particular. Y aquí en la parte superior izquierda del frente del sobre hay un manuscrito que dice 16. Se refiere al peso de la carta en gramos. Los franceses en aquella época utilizaban las unidades de 7,5 gramos. Una carta sencilla pesaba menos de 8 gramos. Cuando había una carta doble, se le ponía la marca 8, indicando 8 gramos o mayor. Una carta doble, cuando una carta era triple, se le ponía la indicación 16 gramos o por encima de eso. Por lo cual, al llegar a Francia, al destinatario se le cobró, esto aunque no lo crean, indica 24 céntimos de franco por una carta triple. Era 8 céntimos de franco, era la tarifa por una carta sencilla. Esta es una marca de ferrocarril de entrada entre Inglaterra y Francia. Esto es el tipo de correspondencia normal. Vamos a ver un par de ejemplares diferentes. Esta carta fue enviada desde Tuxpan, sin pagar el porteo a bordo de un vapor español. En esta época era el Barcelona, directamente hasta La Habana. Como ven, en contraste con la carta previa, no tiene la marca de salida de la agencia postal consular. Primero que nada, porque no había una en Tuxpan, había solamente una en Tampico y otra en Veracruz. Y no tiene marcas de tránsito de La Habana, excepto el franco que indicaba que no debía aporte en La Habana. Entonces, al llegar a San Tomás, al igual que la carta previa, fue enviada por vía de San Tomás, pero en contraste con la carta previa, la anterior fue en valija cerrada. Esta carta no, fue fue llevada por dos buques españoles. Primero el Barcelona, de la línea de Herrera hasta La Habana, y después por el vapor Cuba, también de la línea de Herrera, por vía de Santo Domingo hasta San Tomás. En San Tomás fue manejada por el correo británico local, el cual la envió en valija cerrada por el vapor Sena,
de la línea Royal Mail Steam Packet Company hasta Southampton. De ahí se abrió en Londres y a partir de entonces se manejó de la misma forma que la carta previa, pero en este caso era una carta sencilla, tasada 8 décimos de franco, en vez de 24 décimos de franco como la carta previa. Y esta carta es similar a la que les mostré anteriormente, salida de Tampico, pero no tiene la marca de la Agencia Postal Consular de Tampico y fue endosada por el Barcelona, el vapor español de la línea de Herrera Barcelona, que la llevó hasta La Habana. De ahí fue trasladada a otro vapor de la línea de Herrera, el Pájaro del Océano, que la llevó por vía de Santo Domingo y Puerto Rico hasta San Tomás. Y al igual que la carta previa, tiene la marca de la Agencia Postal Consular Británica, San Tomás, y fue enviada por el vapor Atrato de la Royal Mail Steam Packet Company hasta Southampton. Aquí vemos el anuncio de este vapor Barcelona, también conocido como el paquete de Veracruz, saliendo desde Tampico hasta La Habana. Y esto es nada más que una breve representación del papel importante que los vapores correos españoles llevaron en la conducción de correspondencia en el seno mexicano y en el Caribe, normalmente no previamente reconocida, pero sin embargo, en términos de volumen de correspondencia, yo pienso que era comparable con la correspondencia transportada por los vapores de otras naciones como los ingleses, franceses y americanos. Y este es un capítulo importantísimo y fascinante de la historia postal española en el continente americano. Y les agradezco mucho su atención y a las personas aquí listadas y a las casas de subastas aquí mencionadas que me han hecho posible esta presentación. Muchas gracias.